Muy bien, buen día hermanos. Hoy es domingo 22, estamos recién terminando de hacer un vivo en Facebook del templo. Para el que quiera verlo, va a poder ver. Estamos ahora subiéndolo. Este, es Templo Bautista Bíblico Córdoba, la página del Facebook. Y usted puede ver allí el video que teníamos desde las 10:30, una hora hemos estado ahí en vivo. Ahora, para los que no han podido estar y no pueden conectarse al Facebook, quiero grabar este video para poder subirlo entonces en WhatsApp. Especialmente todos los hermanos del Templo Bautista Bíblico de Córdoba, que en estos tiempos no nos podemos reunir a causa de el cuidado que tenemos que tener, ser sabios, como dice la palabra de Dios, sujetarnos a las autoridades y como dice también la palabra del Señor que hemos estado enseñando y leyendo, el avisado ve el mal y se esconde, seamos sabios, ¿no? Por algo se nos ha dicho que nos quedemos en nuestras casas para cuidarnos. Y esta mañana hermano Nicolás nos compartía la lección de matrimonio, el punto número 5, el propósito del matrimonio. Espero que lo estén escuchando, el audio está en el grupo de la iglesia. Y también es una gran bendición, y la reflexión al final del hermano Nicolás fue muy bueno, de Éxodo 6 al 11, especialmente como por las plagas que Dios mandaba en Egipto, Dios cuidó a su pueblo, pero les mandó a estar en sus casas. Qué importante eso, ¿no? Para meditar, para leerlo, leámoslo, toma el tiempo, hermano, hermana, de leerlo, Éxodo 6 al 11, volver a leer esta historia bíblica. Muy bien, quiero compartirles Salmos 49, vamos a ir allí al Salmo 49 en nuestras Biblias. Les animo a estar escuchando. Salmo 49. Muy bien, voy a poner en silencio mi celular, yo no me di cuenta, en el vivo ha sonado muchísimo, pero ahora lo he puesto en silencio. Salmo 49, en esta mañana, versículo 5, vamos a leer en adelante, dice la palabra de Dios. ¿Por qué he de temer en los días de adversidad? Estamos en unos días de adversidad, ¿no es cierto? Con esto del virus, coronavirus, ahora en nuestro país, bueno, está siendo de gran riesgo el tema del dengue también, entonces hay que tener precaución, cuidado, tiempos de adversidad y tiempo de necesidad, porque con todo esto sé que los que trabajamos el día a día y nuestros ingresos diarios no es lo mismo, no pueden entrar nuestros ingresos, por allí puede entrar la desesperación, ¿no? Por el pago de las cuentas, tenemos cuentas a pagar, tenemos necesidades de la comida y todo esto, pero Dios nos provee, amén, nos suple, y es un tiempo para orar por el pan de cada día, la oración que hemos dejado muchas veces, de decir, Señor, dánoslo el pan de hoy, porque como que siempre ya lo tenemos, ¿no? No lo reconocemos a Dios, que es proveedor de todo. Pero el Señor ha sido bueno, maravillosamente bueno. El testimonio personal es que, bueno, llegó a casa alguien, un hermano, no pensaba que iba a venir, estamos en cuarentena, ¿no? Así que no pensé que iba a llegar alguien, y vino esta persona con una caja con mercaderías, supliendo el Señor las necesidades, ¿no? Y Dios es bueno, debemos de confiar en Él. ¿Por qué he de temer en los días de adversidad? Cuando la iniquidad de mis opresores me rodeare, los que confían en sus bienes. Y es un grupo de personas que ahora Dios está mencionando en la palabra, que dice, los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan que tienen dinero, que tienen poder, que pueden hacer lo que sea, ¿no? Se jactan. Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano. No hay dinero que alcance para poder salvar el alma de otra persona.
Ninguna persona se puede jactar, yo puedo salvar el alma de alguien. No puede pagar el precio. Pero no solo eso, sino que mire, dice, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano ni dar a Dios su rescate. No puede pagarle a Dios por ningún alma ni por sí mismo, ¿no? Y vemos esto. Cuando llega el día de la muerte, en tal día, en tal batalla, no hay guerra, no hay armas para tal batalla, ¿no? Para defendernos. Dios ha establecido, en el libro de Hebreos 9:27 dice, por cuanto está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Y Dios ha establecido un día para que usted y yo dejemos este cuerpo, al menos que Cristo venga antes a llevarnos a los cristianos, a los hijos de Dios. Pero, mientras tanto, un cristiano también va a dejar este cuerpo, va a morir como un incrédulo, como cualquier otra persona. Vamos a dejar nuestro cuerpo. No hay rescate, no hay cómo pagar para que eso no suceda. Y por nuestras almas, no hay dinero que pueda pagar el precio para salvar nuestras almas. ¿Por qué? Versículo 8 de Salmo 49 dice, porque la redención de su vida es de gran precio. Tiene un valor tan alto, pero tan alto, que no puede pagarse con dinero. Jamás, dice la palabra de Dios, no se logrará jamás. Jamás puede, ni con todo el oro del mundo, ni con todos los bienes y riquezas de este mundo, se puede pagar el precio de la redención de un alma. Porque es muy alto. ¿Y para qué quiere redimir el hombre un alma, su alma? Para que viva en adelante para siempre y nunca vea corrupción. Para no morir, ¿no? Para no envejecer. Para no llegar al sepulcro y descomponerse el cuerpo. No hay precio que el hombre pueda pagar. Es tan alto que jamás podrá pagarlo. Pero en el versículo 15 algo pasa, ¿no? Dice, pero Dios redimirá mi vida. El hombre no puede, pero Dios sí. Pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, del poder de la muerte, del poder del sepulcro. Porque Él me tomará consigo. Porque Él me tomará consigo. Muy bien. Les invito a los que tienen sus Biblias allí a mano, ir al libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 en adelante. Primera Tesalonicenses 4:13, vamos a leer una porción más de la palabra de Dios. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Esto es para los cristianos, los que ya hemos creído en Cristo, los que tenemos al Señor como nuestro Salvador personal, y que muere un hermano en la fe, y parientes, y cristianos. Tampoco queremos, hermano, que ignoréis acerca de los que duermen. Mira la diferencia, ¿no? En Cristo dormimos, sin Cristo morimos. En Cristo dormimos. Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Las personas sin Dios no tienen esperanza. Por más que tenga todo el dinero del mundo, todo el oro del mundo, todo el poder que puedan tener, la Biblia nos dice, no pueden redimirse a sí mismo con dinero. Pero Dios redime mi alma. Veíamos en 49:15. Dios nos redime. Nosotros tenemos esperanza porque hemos creído en Dios, hemos recibido a Dios en nuestra vida, le hemos pedido a Dios que perdone nuestros pecados, le hemos dicho a Dios que Él obre en nuestra vida y haga la persona que quiere que seamos. Entonces Él está trabajando en nosotros por medio de su Espíritu Santo. La Biblia dice, mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios.
Entonces, como hijo de Dios, tú y yo tenemos esperanza. Y cuando alguien de entre nosotros deja este cuerpo, duerme. Tenemos esperanza, vamos a volver a verlo. Va a ser despertado nuevamente para que nos juntemos todos con Dios. Vamos a encontrarnos. Dice, ¿por qué? Porque si creemos, versículo 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Usted y yo hemos creído en Cristo como Salvador personal porque creemos que Él es Dios, que Él vino, que Él sin pecado, que no hubo engaño en su boca y que Él puso su vida en la cruz, derramó su sangre por nuestros pecados y resucitó al tercer día. Creemos y hemos sido salvos. Y sabe, de esa misma forma que Él resucitó, Él ha prometido en su venida, y vamos a verlo más detalladamente, en su venida, levantarnos de la muerte a los que durmieron. Dice la palabra de Dios, versículo 15, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Voy a leer desde el 14 para tomar todo de vuelta. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos, no vamos a estar antes de los que durmieron, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, ¿quién? El Señor mismo, Jesucristo mismo, el que murió en la cruz, el que resucitó entre los muertos, el que ascendió a los cielos, el mismo va a venir con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado hasta, ¿sí?, en la venida del Señor, luego nosotros los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, versículo 18, alentaos unos a otros con estas palabras. El Señor viene por los suyos. Cuando Él venga, resucitarán primero los que han dormido en Él, los que son hijos de Dios y dejaron este cuerpo, sus almas salió del cuerpo. Ahora, ¿qué pasó durante todo este tiempo? Dice duermen. ¿Duermen en sus almas? No, duerme su cuerpo. ¿Por qué? Porque la persona que tiene a Cristo, que ha dejado este cuerpo, que ha fallecido físicamente, la palabra nos muestra que está en la presencia del Señor. Vamos a ir al libro de Filipenses. A ver, acompáñenme al libro de Filipenses para ver esto. Filipenses capítulo 1, versículo 21. Si ya lo tienen, Filipenses 1, 21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, decía Pablo. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar ¿con quién? Con Cristo. Si una persona muere en el Señor, duerme su cuerpo, pero su alma está y su espíritu está directamente en la presencia de Dios. Pablo decía, yo tengo el deseo de partir, dejar este cuerpo y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Por esta razón se nos dice no estar triste, porque los que hemos sido redimidos y ya algunos ya han partido de la presencia del Señor, están muchísimo mejor que estar aquí en la tierra. Porque esta tierra, recordemos, que está sujetada por causa del pecado, está en esclavitud por causa del pecado. Así que dice, es muchísimo mejor estar con Cristo. Y Pablo estaba allí, ¿no? Quería seguir sirviendo, predicando, animando a los hermanos, llevando el evangelio a todas partes, pero también deseaba estar con Cristo cara a cara porque es muchísimo mejor. Bien, piensen esto. El hombre no puede redimirse a sí mismo con dinero,
ni con ninguna obra. Pero Dios sí redime. Dios sí puede salvarle. Solamente Él puede redimir tu alma. Solamente Él puede, porque Él pagó el precio con su sangre allí en la cruz del Calvario. Entonces, usted y yo, que ya somos salvos, tenemos que hacer todo lo posible para que otros escuchen el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Vamos a ir al libro de 1 Corintios capítulo 15, para leer qué es el Evangelio y lo que tenemos que compartir. ¿Sí? Dice 1 Corintios 15: Además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no caísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, Pedro, y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún en el tiempo donde estaba Pablo escribiendo esto, y otros ya duermen, como leíamos. Este es el Evangelio. Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó. Y todo esto de acuerdo a las profecías bíblicas, conforme a la Escritura. Dios cumplió todo lo que Él había prometido en la persona de Jesucristo, su Hijo. Y Él es Dios, Jesucristo es Dios. En Él habita corporalmente toda la deidad. Él es Dios, 100% hombre. Él tomó forma humana para venir a redimirnos, a rescatarnos. ¿Cómo una persona puede ser salva? Escuchando el Evangelio, primeramente, sí o sí tiene que escuchar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque escuchando la palabra de Dios tendrá fe. La verdadera fe de salvación viene por oír la palabra de Dios. Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. También se nos dice que si no escuchan, no podrán ser salvos. Vaya conmigo al libro de Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, conocemos todo lo que habla de la salvación allí, la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyer en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. Muy bien, eso lo sabemos. El versículo 13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Pero mire, ¿qué dice? Versículo 14, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo las personas van a decir, Señor, sálvame, si no saben quién es el que salva? Señor Jesucristo, sálvame. ¿Cómo van a decir eso si no escuchan que Jesucristo salva, que Jesucristo es Dios, que en Él se cumplieron todas las profecías bíblicas, que Él es el Salvador del mundo? ¿Cómo van a aclamar a Él? ¿Cómo creerán en aquel que no han oído? ¿Cómo van a creer? No van a clamar si no creen, no van a creer si no han oído. Necesitan oír de Cristo. Necesitan oír que Jesucristo es el Creador, que todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Juan capítulo 1, Evangelio de Juan capítulo 1. Jesucristo estuvo en el principio creando los cielos y la tierra con el Padre, y el Espíritu Santo también obrando allí en la creación. Cuando vemos la creación del hombre, Génesis 1, 26, 27, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, en plural. Estaba Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo obrando y trabajando allí. Hay quienes niegan que Cristo es Dios, pero ellos ya han escuchado y lo están negando. Pero aquellos que no han escuchado necesitan escuchar para tener la oportunidad de creer y para que creyendo invoquen. ¿Cómo irán sin haber quien les predique? ¿Cómo van a escuchar si vos, que sos un hijo de Dios, una hija de Dios, no le predicas? Si yo no le predico. Mire, estamos encerrados en casa en estos días por el tema del virus, por el coronavirus y demás. Y estamos acatando órdenes del gobierno, pero que nunca nos han dicho que no prediquemos. Solamente nos dicen, quédense en su casa.
cuídense. Pero tenemos esta oportunidad de estos medios de estar diciéndole a las personas: Jesucristo es Dios, Dios te ama, Él mandó a su Hijo para que todo aquel que crea en el Hijo tenga vida eterna. Entonces, es tu oportunidad de testificar. ¿Por qué no predicas? Porque si no predicas, no les presentas el plan de salvación, el Evangelio del Señor Jesucristo, no van a oír. Si no oyen, no creen. Si no creen, no van a invocar. Hay personas que van a rechazar y hay personas que van a aceptar. En el Evangelio de Juan dice que a los suyos vino y los suyos no les recibieron. Que estaba en el mundo por él fue hecho. A los suyos vino y los suyos no les recibieron. Más a todos los que les recibieron. Hay quienes van a aceptar, hay quienes van a creer. Y por eso a todos tenemos que anunciarles, y cada uno va a escoger libremente creer en Cristo y ser salvo, tener la esperanza de la vida eterna, tener a Dios en su vida en este instante ahora, y con esto tener la provisión de Dios en todo tiempo y en toda ayuda. Toda persona que tiene a Cristo tiene esta promesa de Dios: no te dejaré ni te desampararé, dice el Señor, a todo aquel que tiene Cristo. Todo el que tiene Cristo está bajo el amparo del abrigo del Dios, del Altísimo, en obediencia y sujeción a Él, y tiene promesa: ni plaga tocará tu morada. Lea Salmo 91. Pero es un tiempo que tenemos que aprovechar para evangelizar. Entonces usted puede de alguna forma compartir la palabra de Dios con otros. ¿Cómo creerán? ¿Cómo invocarán si no se les predica? Su dinero, sus obras no les va a alcanzar jamás para redimir sus almas. Ellos necesitan escuchar que hay un Dios que redime, un Dios que salva, y que Dios ha provisto todo esto en la persona de Jesucristo. Ahora, Juan 14, versículo 6. Vamos a la Biblia para leer este último pasaje antes de concluir con este pequeño mensaje. Juan 14, 6. Dice la palabra de Dios: Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Hay otra forma de ser salvo? La Biblia dice que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, solamente en Jesucristo. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él es el único camino, y la gente debe escuchar que hay este camino, que es Jesús, que hay una puerta para entrar a la vida eterna, que es Jesucristo, que Él es el camino, que Él es la vida, que Él es la verdad. Que Dios te bendiga, hermano, y cada oyente, que Dios le bendiga, y quede en ti, si no tienes a Cristo en tu corazón, que tú tomes este momento y esta decisión. Lo más lindo de esto, que yo agradezco a Dios en este momento, ahora, más lindo de esto de que tenemos que estar aislados en nuestras casas, es que si una persona realmente cree en Dios, va a hablar con Dios ahí en su casa y a solas. Este es mi testimonio. Cuando yo era niño, 13 de diciembre de 1983, recibí a Cristo en mi casa solo, no había nadie, estaba solo, leyendo un folleto, un tratadito que hablaba de la salvación, creyendo la palabra de Dios. Me arrodillé y le pedí al Señor que me salvara. Era un niño, sí, y lo entendí. Así que un niño puede ser un adolescente, un joven, un mayor. Puedes entender esto, de que ahí donde estás, Dios te escucha. Cercano está el Señor a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Que sea este tu día de salvación. Y si tú le hablas a Dios y le pides que te salve, escríbalo. Si tiene una Biblia, en la tapa de la Biblia. Si no tiene una Biblia, agarra un cuaderno, un papel, algo, escribilo, ponelo en un lugar donde cuando tengas una Biblia, vos lo puedas escribir para recordar el día en que vos le pedías al Señor que te salvara. Que Dios te bendiga, que Dios les bendiga, hermanos. Esperamos pronto poder estar el Templo Bautista Bíblico reunidos para abrazarnos, para alabar a Dios juntos y para poder seguir teniendo esos servicios tan lindos de adoración al Señor. Mientras tanto, estaremos por estos medios. El Señor les bendiga.